Antes de poder comenzar con el armado de nuestro pastel, es importante que tengamos algunos puntos ya adelantados. Y en esto vamos a realizar nuestros discos guías a través de la utilización de unas bandejas descartables de Polyfan, ¿sí? Que es el poliestireno expandido, que de acuerdo a los países donde se encuentran lo pueden encontrar con diferentes nombres. Lo que vamos a hacer simplemente es conocer muy bien la medida de nuestro bizcocho y para eso, una vez que esté horneado y esté bien frío, lo vamos a medir siempre por la parte de abajo. Vamos a tomar 1 centímetro. Si bien este yo lo horneé en un bizcocho de 14, ¿sí? En un molde de 14, ven que cuando se enfría se contrae por lo menos unos 2 milímetros. Conociendo esta medida, nosotros ya vamos a poder empezar a cortar nuestros discos guías, que lo vamos a hacer utilizando estas bandejas de Polyfan. Con un compás de corte nosotros vamos a poder trazar nuestro círculo, teniendo en cuenta siempre que debe ser de 1,5 centímetros más grande que el diámetro de mi bizcocho. Marcamos. Si mi bizcocho es de 14, que tenía en verdad 13,8, lo que voy a hacer es aumentar 1,5 centímetros más. Ajustamos muy bien. Y en lo posible busquen estas bandejas que sean lisas, que sean bien planas. Pueden ser las bandejas que vienen para fiambres, que son rectangulares. Hay cuadradas, ¿sí? Hay de muchos tamaños. Y entonces simplemente vamos a pinchar el centro y haciendo una ligera presión empezamos a cortar. Una vez que terminamos entonces de cortar, simplemente vamos a retirar y así entonces nos tiene que quedar nuestro borde bien liso para evitar que todas esas pequeñas imperfecciones cuando hagamos el sellado con ganache se traslade entonces al chocolate. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que vamos a trabajar en par, entonces simplemente cortamos 2 por cada pastel. Como ven, la presión que yo hago para cortar es casi solamente la que me ejerce el peso del mismo compás. No hago fuerza porque ahí es donde se va a trabar y nos va a desgarrar nuestro Polyfan. Una vez que tenemos ya nuestras dos bases guías, estamos listos para poder continuar con nuestro pastel.